Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El presidente de la Nación Argentina y esta pesadilla amarilla que va a terminar el 10 de diciembre lleva al frente del Poder Ejecutivo Nacional 1.424 días. Sí, 1.424 días y 3 responsables en el Banco Central que han dejado al borde de la quiebra al país y a la nación. En los recuerdos de nombres y apellidos, ya nadie se acuerda de Federico Sturzenegger, de Luis Caputo, y quizás algunos sí de Guido Sanderis, que es el actual presidente del Banco Central. Estos 3 personajes han permitido la fuga de divisas más grande de la historia nacional, porque el país se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional en 57.000 millones de dólares y los evaporaron, los desaparecieron. Es decir, el dinero que se recibió fue simplemente para pagar deudas que ellos mismos habían creado. Pero en estos días de gobierno de Macri hasta el presente, es decir, en estos 1.424 días, Mauricio Macri se tomó 146 días de vacaciones. O sea que tuvo un promedio de 36 días por año de descanso. Es decir, se tomó un día de cada 9 que trabajó. Y menos mal, porque si hubiese trabajado 10 días continuado, el daño hubiera sido todavía mucho más grande. Menos mal que descansó tanto tiempo. De aquella Argentina del primer trabajador a este domador de reposeras, como se lo llamó a Mauricio Macri, a este descansador histórico de vacaciones perpetuas, a este hombre que nunca conoció lo que es viajar en un transporte público, porque nació en cuna de oro y porque además su familia desde pequeño lo mandó a todos los sitios con su chofer. Este Mauricio Macri que cuando vio todo el pueblo de Boca junto habrá sentido una cuestión muy especial, porque allí sí se reúnen las multitudes más humildes con aquellos de los más encumbrados de la economía nacional, porque Boca es un sentimiento, una representación genuina de una porción muy importante de la República, y que seguramente allí habrá visto esa perspectiva que se le abría de manejar Boca, de presentarse en la ciudad de Buenos Aires, después de haber pasado como diputado nacional y aburrirse. Él mismo había dicho que se aburría en la Cámara, y entonces un día llegó a ser presidente de la Nación por los errores de los demás, aquellos que dijeron, bueno, como el caso de Cristina, cuando dijo, si no le gusta lo que hacemos, que hagan un partido y se presente. Hicieron un partido, un frente, se presentaron y ganaron. Ayer, en el Centro Cultural, se reunió la tropa para la despedida. Y Macri le dijo que no se iba a ir a ningún lado, dijo que iba a haber Mauricio para rato, después se corrigió, dijo va a haber Gato para rato, apropiándose del sobrenombre que se le pusiera. Y entonces allí enfervorizados aplaudieron muchos de los que se quedan sin trabajo, pero que además se van a encontrar con otro inconveniente mucho más grande, que Rodríguez Larreta está encerrado en abrir muy poco espacio para lo que lo perdieron. Ayer fue quizá la última puesta en escena de un jefe de gabinete que Macri lo presentó en su momento como los ojos, los oídos de él mismo, y que finalmente, por haberle dado ese rol, lo llevó sin ninguna equivocación a tropezar con la piedra 3 y 4 veces. Se va Macri el 10 de diciembre. Pero aquí que hay una gran pregunta para hacernos todos. Porque ayer el presidente electo en conferencia de prensa, que después vamos a escuchar, decía en México que el 10 de diciembre no es una fecha mágica, no cambia todo porque cambia un gobierno. Claro, esto lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, cuando Luis Caputo endeudó a la Argentina por 100 años y le dijo al país, miren cómo gozamos de crédito los argentinos, miren qué bárbaros, nos dan hasta 100 años para pagar, un siglo. Y Caputo no le dijo lo que le decíamos en este programa en ese momento,
que en 10 años se pagaba, se devolvía el capital y 90 años eran de intereses. Nunca se lo dijo. Después, cuando se tomó la determinación de mandar el oro a Londres, dijimos a los gritos, y no reaccionó ningún legislador, las reservas de oro se las mandaron al Banco Central de Inglaterra para poder seguir girando bajo el respaldo del oro en poder del enemigo invasor de Malvinas y el histórico enemigo argentino del Río de la Plata. Claro, no de ellos. Ellos suscribieron, al igual que los del 55, en ese eje con Inglaterra incluido. Ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv que tantas veces hablamos. Finalmente, cuando uno tiene que repasar las reservas, tiene que hacer un recuerdo de que Cristina Fernández pagó 200.000 millones de dólares de intereses, que se endeudó la Argentina en 12 años en 100.000 millones de dólares más, en 12 años, pero que sacamos definitivamente al Fondo Monetario de encima, y Mauricio Macri, en estos 3 años y medio, supera los 100.000 millones de endeudamiento que se hizo durante 12 años, y de los 25.000 millones que había dejado Cristina Fernández en el Banco Central de la República Argentina, hoy ya no los tenemos. Es decir, que han hecho un verdadero desastre con la finanza del Central. ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de explicar, porque en realidad hay una cifra que da vuelta por allí y que está diciendo que las reservas en este tiempo y en este momento serían de 42.637 millones de dólares. Claro, pero con papeles. Ahí está la canasta de yuanes con China, etcétera, etcétera, monedas que se toman de préstamos de otros países. Por lo tanto, lo que tenemos que hablar es de la liquidez. ¿Y cuánto disponemos? Y a hoy, 11.537 millones de dólares. Entonces, la divisa que ahora bajó con el cepo que puso Macri, estamos frente a una situación muy peligrosa porque se están retirando permanentemente los depósitos bancarios en dólares. Y con esos 10.000 millones que con mucha suerte van a quedar, pero les quiero recordar a todos que todavía faltan varias rondas, es decir, faltan varios días donde no sabemos en qué termina la cotización del peso con relación a la divisa gringa, y entonces frente a esto en realidad faltan 26 rondas, 26 días de timba financiera, no sabemos si van a quedar esos 10.000 millones. ¿Y para qué sirven esos 10.000 millones? No solamente de garantía a los dólares que depositaron los argentinos en los bancos, sino además es imprescindible para el compro de los insumos que necesita la República. Nosotros hemos ido perdiendo, desde aquel primer trabajador donde se producía todo en la Argentina, a este descansador y domador de reposera, hemos ido perdiendo lentamente la capacidad, con todos los gobiernos, la capacidad de autosuficiencia, y de un país que fabricaba todo, ahora importa casi todo. Por lo cual, si no tenemos dólares para pagar la importación, bueno, un día nos quedamos sin tornillos, porque las fábricas de tornillos de Argentina ya no existen, porque los tornillos vienen de China. Otro día nos quedamos sin jeringas hipodérmicas, porque las jeringas hipodérmicas dejaron que se cerrara la única fábrica que quedaba en el país. Y así sucesivamente con cada una de las cosas, ni hablar de los medicamentos, ni hablar de los medicamentos crónicos, de los insulinos dependientes, porque se produce insulina en Argentina, pero en muy poca escala. Es decir, estamos ante una imperiosa necesidad de cuidar esos poquitos 10.000 dólares para los insumos que requiere el país que tiene que importar. Porque además, para poder exportar determinadas cosas, tiene que importar otras, porque todas son complementarias, porque fuimos perdiendo cada una de las cosas que se hacían antes en la República total y absolutamente industrial que Perón había dejado. Claro, de todo esto, cuando hablan ellos y dicen todo empezó hace 70 años, efectivamente, todo empezó hace 70 años cuando cambió la historia política argentina y cuando cambió la economía argentina, cuando tuvimos independencia económica porque había soberanía política. Hoy no hay soberanía política y por eso se hizo tantos votos para ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv. Pero resulta que el eje, como de costumbre, sacó la ventaja que pudo sacar y nada más, porque no hay ninguna clase de apoyo que se haya conocido, que haya favorecido al país por negligencia, por culpa del gobierno actual o porque ellos simplemente no la quisieron dar. Sí han logrado el máximo préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional para un país.
57.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen de esto Sturzenegger, Caputo y Sanderis? ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué dicen de esto los ministros de Economía? Que el que tomaba whisky por televisión, que después desapareció, el que dice vivir en un terreno baldío para no pagar impuestos, ese ministro de Economía que tuvo la Argentina, o de Hacienda, dijo que teníamos muy poca capacidad de deuda, que había que endeudar más al país. Lo dijo públicamente cuando asumió como ministro, que el país tenía poca deuda. Y entonces hicieron el esfuerzo para endeudarlo lo más que pudieron. Por eso, el 10 de diciembre es muy difícil y es muy complejo. No va a cambiar nada. Al contrario, creo que estas medidas que se están tomando ahora de cepo y demás van a tener que seguir. Porque si se van los pocos dólares que quedan en la República, tenemos que poner un cartel de clausurado. Porque, repito, hay una necesidad imperiosa de contar con las divisas mínimas para poder comprar lo imprescindible que se compra en el exterior. Y entonces, cuando repasamos estas cosas, cuando hablamos de esta crudeza, y cuando este señor se dio el lujo de ser el hombre que más descansó en la República Argentina en toda la historia de los presidentes, bien puesto el nombre de domador de reposera, quiere decirle, como le dijo ayer en una reunión de gabinete ampliada a todos los funcionarios que van a perder su trabajo de funcionarios, a la ciocracia que estaba allí reunida, le dijo, no me voy a ningún lado, como diciendo, me quedo aquí, voy a ser el jefe y la referencia de la oposición, porque nos vamos con las manos limpias. Miren, hemos dicho en este programa durante todo su mandato de las cosas que han hecho mal. ¿Y cómo estarán de limpias las manos? Que van a tener que dar explicaciones él y el ministro de Defensa hoy, antes de comunicaciones por el correo, por ejemplo. ¿Cómo estarán de limpias las manos que se va con 114 causas presentadas en la justicia que involucran a Mauricio Macri? Sí, las tienen limpias, porque en realidad nunca se las engrasaron, nunca se las ensuciaron, porque nacieron en cuna de oro. Y los pobres para ellos pertenecen al inventario. La pesadilla amarilla termina el 10 de diciembre, pero todavía tienen capacidad de mucho daño y más allá de lo que digan, más allá de lo que trascienda, más allá de lo que pueda aportar el presidente electo, hay que tener mucho cuidado, porque se puede evaporar lo poco que queda de reservas. Y seguramente también, cuando terminemos el 10 de diciembre, habrá que decirle a la sociedad, por lo menos en el mensaje en el Congreso, aunque él dijo que no quería ir para atrás y que no le importaba porque se tomaba el país para resolver los problemas, y estoy de acuerdo, pero se le deberá decir la verdad. Mire, señores, esto es el país que han dejado, devastado económicamente, y se van con un acuerdo de votos de un 40%. Bueno, ese 40% de la sociedad no cree lo que estamos diciendo, o si lo cree, no le importa con tal de no votar una fórmula donde estaba Cristina, porque si no, otra cosa no se puede creer. Y frente a esta situación, a ese 40% de la sociedad hay que informarle para que sepan que el domador de reposera, pese a los descansos que tuvo, destruyó la Argentina como ningún otro gobierno votado por el pueblo argentino.